Hoy empezamos este informativo hablando sobre la corrupción tan presente en la actualidad informativa. Y para hablar de ello hoy nos acompaña Fernando Navarro, director académico de la AC Business School, la Hispanic American College. Correcto. Correcto. Es que digo, me voy a liar con el tema, con la pronunciación. Simplemente queríamos empezar a hablar sobre este tema. Una pregunta muy sencilla. ¿En qué consiste esto de la corrupción? Háblanos. ¿En qué? Es un concepto muy genérico y nos lo podrías explicar tú mejor. Sí, pues efectivamente es un concepto tan genérico y tan manoseado que tienes mucha razón. Es difícil saberlo definir, pero por simplificar mucho y no entrar en tecnicismos, es aquella actividad que permite a una persona con un determinado poder sobre personas, sobre fondos, sobre presupuestos, hacer uso de su poder y de su influencia para dejar de hacer lo que tendría que hacer o hace cosas que no debería hacer. Bien por sí mismo o bien forzando a terceros. La corrupción, no olvidemos que es un hecho que exige dos actores, el sujeto activo y el pasivo. Hay una persona que corrompe, el que da, pero hay también una persona que se deja corromper, que es la que recibe. Desde el punto de vista ético, por lo menos los que trabajamos mucho, desde hace muchos años, este asunto, es verdad que son dos situaciones muy preocupantes, pero quizás tiene mayor responsabilidad moral, porque tiene más poder, aquel que tiene una situación de poder más elevada, ¿no? Por tanto, hay un axioma claro en la lucha contra la corrupción, y es que a mayor nivel de responsabilidad, mayor responsabilidad moral también en caso de infracciones graves, ¿no?, como es la corrupción. ¿Y se puede luchar y combatir la corrupción? Pues nosotros pensamos que sí. La verdad es que la corrupción parece que está enquistada en determinadas sociedades y en particular en España llevamos muchos años preocupados. En las encuestas del CIS, sistemáticamente desde hace 10 años, es uno de los 3-4 grandes problemas que preocupan a los españoles, junto con el desempleo y el terrorismo. Ahí aparece la corrupción, casi siempre vinculada a partidos políticos, pero no olvidemos que hay muchísimos otros tipos de corrupciones que nos afectan a los ciudadanos. Y a la pregunta que me plantea, ¿se puede luchar? Sin duda se puede luchar y hay herramientas, y yo creo que cada vez la sociedad, cuanto más concienciada está en que eso es un problema que no podemos asumir acríticamente como si fuera una maldición bíblica contra la que no se puede combatir, pues bueno, estamos tomando medidas y hay muchas soluciones. Hoy hablaremos de ello aquí en Murcia. No sé si nos podrías enumerar algunas de esas soluciones. Bueno, pues hay, por una parte, lo que está más en nuestro control personal, que es la ética, los valores que tenemos las personas, pero también las personas que trabajamos en las organizaciones, llamémoslo empresas, llamémoslo pymes, pero llamémoslo también ONGs, administraciones públicas, nuestros valores personales y, por tanto, lo que sería el aparato de herramientas éticas, los códigos éticos, los comités de ética y responsabilidad social, las auditorías éticas. A todo esto no nos obliga la ley. Lo hacemos nosotros como instituciones y como personas porque queremos, por tanto es voluntario, es ético. Y luego tenemos todo el aparellaje de herramientas legales. Hay una reforma del Código Penal en el año 2010, muy importante, que permite sentenciar y penar a prisión a los directivos de empresas y de organizaciones, insisto, no solo empresas, también ONGs, por delitos cometidos por trabajadores. Por ejemplo, delitos de corrupción, no por ellos directamente, pero sí por su equipo de trabajadores. Entonces, hay leyes que ya, de alguna forma, si tú no lo ves de forma voluntaria como una mejora para combatir la corrupción, lo hago porque quiero, ya estamos llegando a un punto, especialmente en España desde el 2010, en donde lo haces porque la ley te obliga. Hay previamente a eso también otro tipo de convenciones internacionales, la convención de la OCDE del año 99, por ejemplo, ¿no?, que obligó a cambiar algunos códigos penales europeos. Es un caso que a mí me llama mucho la atención, pero el código alemán, el Código de Comercio y el Código Fiscal alemán, hasta el año 99, que tuvieron que cambiar sus leyes, permitía desgravar los pagos de sobornos a funcionarios públicos extranjeros por empresas alemanas. Y lo mismo ocurría en Francia y lo mismo ocurría en Israel. Todo esto se cambió porque las leyes obligan a mejorar. Lo has dicho, tanto la ética, el Código Penal evitarían que se produjesen casos de corrupción, pero tristemente vemos que no es así. Estamos viendo ahora mismo en pantalla casos conocidos como la sentencia de los ERE, también caso Gürtel, Bárcenas. No solo la corrupción está en la política, también encontramos también casos en la empresa, en la economía. Sí, efectivamente la política es lo que más impacto mediático tiene, entre otras cosas porque la política, aunque sea una parte limitada de la población laboral española, pero nos afecta muchísimo al resto de ciudadanos, son los padres de la patria y también son un modelo a seguir.
que puede ser un modelo bueno o un modelo malo, ¿eh? Si solamente recibimos, como está sucediendo por desgracia desde hace muchos años, modelos negativos, pues yo creo que la ciudadanía, por una parte, se desmoraliza, pierde los valores que han sido tradicionales en nuestra sociedad, de honradez, de limpieza y de transparencia, y se da paso, y yo creo que es uno de los eventos más negativos de la corrupción, se da paso a movimientos populistas que sistemáticamente van a argumentar que el sistema no funciona. El sistema democrático no funciona. Hablan de régimen, hablan de sistema, hablan de caos. Entonces ellos llegan para salvar a la patria de los graves problemas. Eso es un discurso tradicional desde los años 20 del siglo pasado en Europa y desde luego en Iberoamérica también, y se aprovechan de la corrupción. La política es un caso grave, pero como decías, las empresas lo son también, y no solo las empresas. Casos de corrupción, estamos viéndolos. NOS era una fundación, una organización no lucrativa. Estamos hablando de empresas sin ánimo de lucro. Las ONGs llamadas. Las ONGs tienen un fondo muy noble, pero si no están bien gestionadas pueden verse incursas, y de hecho se ven en casos de corrupción por una mala gestión. La idea es muy buena, pero la gestión es pésima y puedes verte en ese tipo de trampas, ¿no? La denuncia suele ser una vía eficaz para acabar con la corrupción, pero el denunciante puede tener miedo, ¿no?, a que haya represalias contra él. Pues es verdad, es que una de las vías, cuando antes hablaba de herramientas internas que aplican las organizaciones, una de las vías claramente más eficaz es la denuncia. Una denuncia que sea confidencial, no anónima, porque una denuncia anónima puede facilitar también las denuncias inquisitoriales, en donde se te acusaba y no sabías de qué ni quién. Claro, falsas. Claro, falsas, y sobre todo al no saber quién te denuncia no tienes posibilidad de defenderte y incurres en la indefensión. Pero sí deben ser confidenciales. Y desde luego muchos de los denunciantes, y ha habido muchos casos en los últimos 5 o 6 años en España, se han visto perseguidos. Ten en cuenta que los denunciantes somos personas normales y corrientes que no tenemos un bagaje jurídico ni muchas veces recursos económicos para afrontar demandas. Se nos puede demandar por libelo, por difamación, y luego además se nos puede presionar desde el punto de vista laboral, con acoso laboral, con despidos, con amenazas. Hay una directiva muy reciente, de febrero de este año, de 2019, de la Unión Europea, que se ha tomado muy en serio la protección de denunciantes en casos de corrupción, de delitos contra la Unión Europea. Y va a ser obligatoria, una vez que se transponga a leyes españolas, para hacer algunos cambios muy importantes en empresas y en ONGs. Pero avanzo solo uno, muy rápido, porque aunque todavía no es obligatorio en España, va a serlo en el corto plazo, 1 o 2 años, y es: empresas de más de 50 trabajadores deberán tener sistemáticamente un canal de denuncias, garantizado con confidencialidad y garantizando también que no haya represalias, estando penadas además las represalias en el caso de que existieran, ¿no? Qué interesante, además.